que nos pide que escuchemos su voz y nos habla cada día, pero debemos estar dispuestos a escuchar cuando habla. Y Él nos habla de muchas maneras. Nos habla mediante la palabra, nos habla mediante los siervos que Él ha ungido para traerles la palabra, y mediante la revelación directa en su hombre interior, en su espíritu. Cada vez que usted se pone a leer la Biblia, escúcheme bien, aunque usted aparentemente usted la leyó y dice, pues no se me pega nada, oiga, sígale. Cuando usted menos piensa, Dios te va a recordar esta palabra a tu espíritu. Dios nos habla a través de la palabra que usted y yo estamos metiendo aquí. Si usted no mete palabra, Dios no tiene que dar como hablarte. Y Dios nos habla, es su espíritu suyo, que es su hombre interior. Y es algo que nosotros tenemos que mirar. Vaya conmigo al libro de Efesios, está enseguida de Filipenses. Efesios capítulo 1. Vamos a ver algo, yo quiero que se dé cuenta. El apóstol Pablo nos habla de algo bien importante. Y Pablo, orando, dice, yo oro por ustedes, y le da la palabra en Efesios capítulo 1. Versículo 16. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en vosotros en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cada vez que alguien va a leer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, uno, es de que tú y yo tengamos un espíritu de sabiduría. ¿Cómo da principio la sabiduría? Teniéndole temor a Dios, reverencia, respeto a quien es. A mí me molesta mucho cuando oigo gente que dice, ay, el de arriba, hey, Chuy, el de arriba. Qué igualados, ¿verdad? Piensa que caen bien y son los más vulgares que puede haber. Note, el espíritu de sabiduría es aprender a reverenciar el nombre de Dios, respetar quién es Dios. Él no es como yo, Él es mi creador, Él es el que me sustenta, el que me da vida, Él es Dios. Y dice Pablo, le dice que Dios nos dé entendimiento, sabiduría para entender, en otras palabras, quién es Dios. Y le dice, y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando una persona tiene revelación, conocer quién es Dios, se comporta delante de Dios como quien es Dios. ¿Me escucha? Por eso hay mucho creyente que no entiende. Por eso hay mucha gente que dice, que al cabo yo y Dios somos amigos, somos camaradas. No, que camaradas ni que nada. Él es su Señor, Él es Dios. Yo no puedo poner a tú por tú con Dios. Job fue el que dijo, ¿cómo voy a ponerme a discutir contigo? Yo no puedo discutir con Dios, iglesia. Versículo 18 dice la palabra de Dios, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En otras palabras, si usted y yo alcanzamos a entender bien claramente que la revelación del conocimiento de Dios, entonces dice Pablo que vamos a tener una manera de entender, que sepamos nosotros cuál es la esperanza en la cual Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. O sea que Pablo nos está diciendo, nos conviene conocer todo lo que Dios dice y lo que nos quiere enseñar, porque hay una herencia para los santos. Dígame algo, ¿por qué a veces nosotros caminamos como siendo los más pobres o los más necesitados? Yo no entiendo a la gente que parece que cuando está sufriendo quiere que lo miren los más pobrecitos. Ay, pobrecito. A mí no me gusta eso, iglesia, porque en primer lugar yo sirvo a un Dios de poder. Y todas las situaciones que yo paso es algo que yo voy a tener que ir aprendiendo a depender de Dios cada día de mi vida. Es bonito saber que a veces que no hay nada, yo voy a creer en Dios. Que está de esta manera así, yo tengo que creer en Dios porque Él es mi Dios. Y yo sé que los hijos de Dios tienen herencia en Él. Aprenda, iglesia. Yo no sé si se ha dado cuenta o ha escuchado cuál es la otra parte de hablar. Alguien dígame cuál es la otra parte de hablar. Escuchar. ¿Se fija? Pero hay gente que nomás le gusta hablar y no le gusta escuchar.
Hay gente que parece siempre, hasta repite lo mismo 20 veces y sigue hablando. Con una vez que lo haga, sígalo para que escuche también. En una conversación somos dos, no nomás es usted. Y eso es lo que pasa, iglesia. ¿Ah? Lamentablemente la gente de hoy son buenos no son buenos para escuchar. Normalmente hablamos más de lo que escuchamos. Si usted, mire, ponga atención, no se haga criticón, hágase observativo. ¿Ok? Cuando usted esté con una persona platicando, fíjese bien, fíjese, sea observativo. Y se va a dar cuenta que la otra persona le gusta hablar más que usted. Si no es que a usted le gusta hablar más que la otra. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Anda, fíjate que empieza y se empieza, y el otro nomás oyéndole. Yo con ganas, cállate ya, déjame oír. Digo, déjame hablar, déjame responderte. ¿Se ha fijado que si así somos nosotros en nuestra vida normal, así somos con Dios? Usted no conoce gente que cuando viene a orar, ay Padre, dame Señor un trabajo, Señor, y dame, en el nombre de Jesús, amén, y se va. Espérate. ¿Se ha fijado? Qué tremendo. ¿Cómo somos nosotros, verdad? Somos contrario a lo que Dios dice. Yo no sé usted, pero yo oro, yo me quedo un rato sentado. En la mañana que yo estoy orando y luego yo así en el respaldo de la cama de mi cama yo me siento y me pongo a meditar ahí bien rico. No a dormir, a meditar. De veras, Dios lo sabe. Y un rato ya después me levanto y en el día, hermano, me acuerdo y el Señor me enseña cosas. Qué tremendo. Yo miro gente que viene y llora. Y yo miro gente, amén, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y te pido. Y él te va a decir, te pido que me oigas también a mí. Porque tú pides y no me oyes. El hablar tiene el otro lado, que es el escuchar. Cuando usted habla con Dios, aprenda a escucharlo. La mayoría del tiempo de lo que se habla tal vez tendrá buen sentido, pero no sabemos escuchar. Dios nos habla en todo tiempo con algo importante que quiere impartirnos. Solo que hay creyentes hoy en día que su oído selectivo no oímos nada más lo que nos gusta y no lo que nos edifica. Cuando usted va y se sienta en una escuela a ser instruido, usted nomás escucha porque está siendo enseñado. Cuando ustedes vienen a la iglesia, yo nomás tengo corto el tiempo para enseñarles lo que Dios puso en mi corazón para que ustedes aprendan. Cuando usted sale de aquí, usted va a juzgar todo lo que oyó. Y la Biblia dice, toma todo lo bueno y desecha lo malo. Habrá palabras que yo dije que no le gustaron, deséchalas. Pero si hay palabra de Dios que entró a tu corazón, dice, es cierto, tómala. Por eso hay mucha gente que se ha desilusionado de la vida en Cristo, porque dice, no, es que la iglesia nomás es esto, no es que usted no ha aprendido a oír, no ha aprendido a escuchar, no ha aprendido a recibir, para que Dios ilumine los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la herencia de los santos en Cristo. Les platicaba de este americano, estaba molesto. Y él dijo, miras las fotos que tengo ahí en la pared. Le digo, sí. Dijo, de los 4 que se van a graduar, nomás uno es americano. Pues yo qué culpa tengo, los 3 no son míos, mucho menos el americano. Pues sí. Me dijo, ¿sabes que nosotros tenemos una iglesia como de 100, 110 y la mayoría son hispanos? ¿Sabe? Yo le dije, ¿yo qué culpa tengo? De veras, hermano, cuando tú te sientas en un lugar así y escuchas a una persona, algo que yo he aprendido, hermanos, es que cuando usted va a sentarse en mi oficina a hablarme de su problema, lo primero que yo tengo que hacer es, 1, Señor, dame dirección, y 2, déjame escucharlo. Y la mayoría de las veces nosotros queremos, las personas que vienen a hablar conmigo, la mayoría de las veces quieren que yo me ponga de acuerdo con usted el 100%, que usted está bien y la otra persona está mal.
Yo digo, si yo humanamente lo miro, ¿cómo lo mira Dios? ¿Se fija? ¿Y por qué viene eso? Porque nosotros tenemos la tendencia siempre que estamos en lo correcto. Yo estoy bien, ellos están mal, esa persona está mal. ¿Por qué no aceptamos nosotros que a veces no somos capaces de entender ni dejamos que las cosas se puedan aclarar para entenderlas? O sea, ustedes conocen la historia de Job, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que Job le fue quitado, le mataron los hijos, las hijas, le robaron todo? Y luego caer en esa condición donde él estaba rascándose y estaba todo feo. Yo no sé, hermano, la situación como estaba. Yo no sé cuántas semanas pasó, días pasaron, meses pasaron, y pero él estaba firme que su Redentor lo iba a levantar de allí. Imagínate, nosotros tenemos una semana, dos semanas, 3 semanas en una situación difícil. Decimos, Señor, ¿dónde estás, Padre? ¿Dónde estás, Señor? Yo no sé qué hacer. Mira que si no me respondes, ahorita me salgo yo y me cuelgo. No, es que no es para colgarte, es para que entiendas. Cálmate. ¿Se fija? Y Job estaba ahí, y viene la esposa y dice, llama, él dice tu Dios y vete. Y él le dijo, estás hablando como necia, mujer. Imagínate. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que Dios me responda? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? Hasta que Él responda. ¿Cuánto es? El tiempo de Él. Yo le voy a decir algo. ¿Sabe qué tanto tarda el tiempo? ¿En qué tan duro estés? Porque a veces somos bien duros para entender y para aceptar las cosas. A veces, créamelo, iglesia, de veras, Dios nos quiere enseñar. Cada problema tiene una promesa. Cada problema que nos viene tiene que tener una recompensa. Me hablaba ahora el pastor Rivera, el papá de Josh, y me decía, pastor, ¿cómo están por allá? Mire que están todos así y así. Me hablaba el pastor Ramiro. Le digo, mire, hermano, no nos ha pasado nada, estamos todos bien. Fíjese que fui para el martes, ayer fui para Chiquiché a mirar la otra iglesia. Ustedes que fueron allá también, la hermana Aleja y la hermana Estela, ¿verdad? Pasando de un caso para allá, hermano, está que parece que barrieron allá. Las trailers casi a la orilla del highway, donde todo tirado, las voltearon, las torció todo. Los árboles bien chupados, sin hoja ni nada. Yo mirando, santo, vengo y le digo a mi esposa, le digo, mira cómo estaba. Y yo le digo, me habló el pastor Ramírez, licenciado, ¿cómo está? Me dijeron. Le dije, pues mire, tenemos los árboles bien chupados, las trailers están todas tumbadas. Y le dice, ¿cómo? ¿Y a usted qué le pasa? Le digo, no les ha pasado nada. Es que usted sabe que las noticias hacen mucho que Oklahoma está inundado, que ya no llega. Le dije, no, hermano, no es todo, simplemente que hubo áreas que pegaron. Y el pastor Rivera me dice, pastor, ¿en qué le podemos ayudar? Le dije, nada, pues nomás oren por nosotros. Estamos bien. ¿Ustedes están bien? Nada, todos están comidos todavía, ¿verdad que sí? Y la gente le hace mucha emoción. No, hombre, que Oklahoma es el ¿cómo se llama? El camino donde pasan todos los tornados y nos miran a nosotros y ustedes le dicen, oiga, ¿usted está en Oklahoma? Sí, fíjese que me dicen que para allá. Ay, sí, fíjese nomás, que sea mentiroso, dígale, a mí no me pasó nada, todo está bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y Dios que siga protegiendo esta ciudad. Pero a veces nosotros como que nos gustan que nos diga pobrecito, ¿verdad? Yo le dije al hermano Rivera, no, pastor, me dijo, ¿quiere que le ayude con algo? No, pues ore, nomás diga que nos cuiden, ¿verdad? Porque ¿qué más? Pero a veces nosotros como que nos gusta que nos tengan, ay, pobrecito. Cada situación, iglesia, que usted y yo enfrentamos es porque Dios nos quiere enseñar algo. El que no aprende en la situación va a seguir en lo mismo, hasta que no pases esa situación. Dios te va a enfrentar. Cada vez que yo voy pasando una situación diferente, yo digo, me estás enseñando algo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Imagínate, cuando yo me casé yo tenía 24 años. Lo primero que yo pensé cuando yo me casé, y yo que ella me decía, ¿a dónde vas? Yo digo, pues, ¿a dónde voy? No, aquí ya tienen que pedir permiso. Dije, ahora sí, le dije, ni a mi mamá le pedía permiso. No, hermano, que me cuentan del 1 al 10. Híjole, de veras, hermano, qué difícil eran esos tiempos, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que aprender es decir a dónde vas, te guste o no te guste. Tú te casaste
Ahora hiciste su cama, acuéstese en ella. Lo tuve que aprender, hermano. Cuando nosotros venimos a Dios, lo más difícil, escuche bien lo que le voy a decir, lo más difícil para un creyente es aprender a obedecer a Dios. Porque no lo obedecíamos, creíamos pero no lo obedecíamos. Y al Dios que creíamos no es al Dios de la Biblia que creíamos. ¿Cierto o no cierto? Era un Dios de nociones, de ideas, pero no de la Biblia. Porque al Dios de la Biblia es al Dios santo, al Dios que se le honra, al Dios que se le da, al Dios que se le obedece, al Dios que tenemos que humillarnos. Eso no lo sabíamos. Cuando nosotros venimos, lo primero que tenemos que ir aprendiendo todas esas cosas. Y a veces nosotros decimos, ¿y por qué le tengo que obedecer al pastor? ¿Quién es él? Pues es el pastor. Solo que sea por eso, ¿verdad? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué esto? La Biblia lo dice. Ahora, aprender a someternos nosotros a eso es difícil, iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos a un Dios de lejos, no un Dios de cercas. El Dios de cerca demanda compromiso y demanda obediencia. ¿Sí o no? Por eso se batalla la vida en Cristo. No por Dios, no por la iglesia, porque no nos aprendemos a sujetarnos a lo que Dios manda, a obedecer a lo que Dios manda. Por eso el Señor dice, y se acordó de su santa palabra dada a su hijo Abraham. Yo me acuerdo que Dios, yo me imagino, eso es lo que yo me imagino cuando yo leo la Biblia y miro que está hablando así. Yo digo, Señor, me acuerdo, yo me pongo a pensar, Señor, me acuerdo cuando tú le dijiste a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y le dio la palabra, y te bendeciré en gran manera. Todas esas palabras, hermano, estaban tremendas. Yo conozco gente que dice, yo estoy creyéndole a Dios que Dios me bendiga grandemente. Hay gente que dice, mire pastor, ore por mí para que yo sea rico y le voy a ayudar. No, hombre, mi hijo, si ahorita no me ayudas, ya cuando estés rico corres. De veras, ese es un factor que va a predominar. Cuando nosotros no estamos sujetos a Dios, si ahorita con lo que tienes no eres fiel, cuando tengas mucho menos. ¿Sí o no? Imagínense. El problema de hoy en día no es Dios. Escuchen esto antes de terminar. Cada vez que una persona que se sienta dentro de una iglesia, que se le enseña la palabra de Dios, esa persona que Dios la estableció allí está en un lugar y lleva el mensaje de Dios que está guiado por su palabra. Cada vez, el Evangelio según San Lucas, cada vez que, mira, si usted está sentado en una iglesia, usted tiene su pastor, escuche lo que le voy a decir. Le guste o no le guste el pastor, es el quien está, Dios puso ahí. Y mira lo que dice Lucas. Vamos para que mire esto. Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Fíjate lo que dice. Este es Jesús hablando, Yo quiero que entienda esto, porque nosotros tenemos una lucha. Nosotros los humanos tenemos, esa lucha es continua, iglesia, hasta que aprendamos nosotros a entender. Lucas capítulo 10 versículo 16 dice la palabra de Dios así: al que vosotros oye, a mí me oye, y el que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahora escuche esto. Lo que le está diciendo, y acuérdese, esto es de los 70 que venían, los 70 habían venido y llegan gozosos. El versículo 17 dice la palabra de Dios. Pon el versículo 17. Qué tremendo. A veces nosotros leemos la Biblia nomás lo que nos conviene. Pero mira lo que dice: volviendo los 70 con gozosos dijeron, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Saben lo que estaba pasando? El Señor Jesús les estaba ya diciendo de antemano: hey, yo los envié a ustedes, y Satanás se sujeta a ustedes porque son enviados por mí. Porque a todos los que ustedes oigan, a mí me están oyendo. Y a los que vosotros me desechan, a mí me van a desechar. Por eso cuando llegan los 70 corriendo y le dice, Señor, aún los demonios se sujetan a tu nombre, Él les dijo, no, ¿de qué se sorprende? ¿De qué se van a sorprender? O sea, si ustedes van en mi nombre, ellos tienen que oírlo. Si los demonios tienen que obedecer, ¿por qué el humano no obedece? ¿Por qué?
Porque el demonio, los demonios saben quién es Dios. Si el humano no obedece a lo que Dios establece, entonces no tiene entendimiento quién es Dios. Bien fácil, hermanos. Esto va caminando en rotación. Dios pone, Dios establece, le da la autoridad. El libro de Romanos capítulo 13 dice la palabra de Dios que toda autoridad que hay en la tierra está puesta por Dios y establecida por Dios. A quien ustedes obedezcan a la autoridad, la puso Dios. Dijo, y la autoridad no está puesta para influir temor, sino para el bien de los que hacen el bien. En otras palabras, para que nos cuiden a nosotros. El policía que anda allá afuera, hermano, no está para temer, para que tú le tengas miedo. ¿Sabes por qué le tienes miedo? Porque no trae licencia o no trae aseguranza. ¿Sí o no? ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo el pastor John Hagin el domingo? Hace 2 domingos atrás. Dijo, ¿saben el problema grande de este país ahorita? El problema grande es que los policías que han ahorita acusado, que andan ahorita peleando en contra de todos los policías, en lugar de estarle reclamando, hay que mirar a quién andaba siguiendo y cuál era la razón. Ahora es cierto que hay policías abusivos, pero no todos son iguales. Y nosotros a veces decimos, que los corren, que los cuelguen. No, hermanos, son autoridad. De veras, y a veces los echamos. Entonces, la autoridad, ¿quién la puso? Dios. ¿Quién la estableció? Dios. ¿Sabe que si un país no tuviera autoridad, fuera un país sin paz? ¿Se fija? Ustedes saben dónde estuvo el temblor ahorita, que ha temblado ya 2 veces. ¿Cómo se llama? Allí. ¿Conocen la historia de ese país? ¿Sí la conoce? A ver, ¿de quién era ese país? Bueno, aparte de los dioses que tiene. Era de China. Ellos quisieron ser independientes de China, ¿verdad? Se quisieron independizar y no pertenecer a otro país. Como no tienen gobierno, están en una pobreza. ¿Se fija? Y ustedes miran ahí, ay, pobrecito, es que tienen muchos dioses. No, es que son rebeldes. Porque si China estaba ahí, China los hubiera protegido, les estaba dando la cobertura. China es uno de los países ricos. Orientalmente son uno de los países ricos. Y ellos querían tomar a ese país, o lo tenían, pero dijeron, no, queremos la separación de ustedes. Ahorita están en una pobreza tremenda y más terrible con los temblores y con los dioses que tienen. Fíjate, después de la rebeldía se hicieron dioses, tienen un montón de dioses, dioses que usted quiera poner o oír que tenga, pero la prioridad número 1 es que no tienen autoridad quien los gobierne. Cuando alguien no tiene una autoridad, no tiene probación de Dios. Cuando usted no se somete a la autoridad, ni física ni espiritual, usted es un home sin barrio, o un homing sin barrio. ¿Cómo le dicen? O un cholo sin barrio, porque está cholo. Está solo, ¿sí o no? No tiene ni quien lo mande, ni quien le llore, ni quien le diga, ni que a dónde vas, ni a qué hora llegas. ¿Sí o no? Vive su vida separada. ¿Miras este país cómo está? Yo lo estaba mirando en una pobreza. Yo le pregunté a Pau, ¿cómo está eso? Y Pablo empezó a buscar en internet y me está diciendo, mire, es que estaba así y así. Dije, por esa razón. ¿Sabe usted que hay familias, hay creyentes que creen en Dios, pero no se sujetan a nada en lo que Dios dice? ¿Sabía usted eso? Dios se acuerda de su palabra. Y Dios le dice, mira, yo quiero bendecirte y mis promesas están para contigo. ¿Cuántas veces nosotros dijimos, y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Cómo usted soporta su iglesia y cómo soporta lo que se le predica al evangelio? ¿Cumplirá Dios Filipenses 4:19 en su vida? O sea, queremos la dádiva, pero no queremos la responsabilidad. Es como el que está en la casa. Yo quiero que mi esposa me lave, me limpie, me tenga la casa lista, pero no quiero que me diga nada. Mira, Chuy, ¿cómo te dicen? Pues sí, oye. Pues en ese caso consíguete una criada y págale por semana, ¿verdad? Porque yo no creo que, al menos que sea la señora bien sumita. Sí, mi señor, lo que usted diga. Ya no hay de esas. No, ya no hay, hermanos.
No, y las que hay tan mal escasas no las dejan ni salir afuera de la puerta. Se las roban, ¿verdad? Mira, ahí tienen una de esas, vamos a llevarla. No. Le digo a mi esposa, a veces nos ponemos a pensar y dice que allá en donde ella viene hacían las tortillas así. Digo, ¿no aprendiste? No sé qué. Ya no se hacen esas tortillas. Dice mi esposa, allá se molía el maíz así, se hacía. Pues se hacía, mija, y ahorita pura maseca. De maseca para arriba ya no se baja. No, y déjeme le digo algo, ya no hay de las que hacen de esas. Se acabaron las que hacen, las robamos, dice Juan, ¿dónde están? Pero así somos nosotros, hermano. Nosotros queremos algo que no nos diga nada, que hagamos lo que queramos y que hagan las cosas como yo quiero. No se puede. Ya no. Hay que ser realistas, iglesia. El Padre Celestial puso autoridades. Él es la autoridad. Fíjese bien, grábatelo bien. Primero es Dios, luego la palabra escrita y luego el Espíritu Santo de Dios. Si usted me dice, no, es el Espíritu Santo, no, porque la palabra, cuando tú la lees, el Espíritu Santo la respalda. La gente pregunta y me dice a mi pastor, ¿cómo está primero? Primero va a ser la casa que la iglesia, ¿verdad que sí? Usted tiene toda la razón. Primero es Dios, luego su casa y luego la iglesia. Pero lo malo es que a veces ni la casa ni la iglesia. ¿Cierto o no cierto? Qué casualidad que a veces queremos poner a Dios primero y quitamos el domingo para ir de diversión con la familia, cuando usted sabe que es el día del Señor. Usted tuvo 6 días para poder pasar tiempo con su casa, con su gente. El día de Dios es santo. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos que alimentarlo. Primero es Dios, luego su casa, luego la iglesia. Pero en la iglesia hay alguien que Dios estableció. Y cuando nosotros no respetamos ese orden, Dios no puede bendecir un desorden. Se acuerda de su palabra, pero la palabra no tiene el poder en tu vida. Es como ahorita, mira, todos nosotros que estamos aquí y todo lo que vivimos en este país, estamos sujetos a la Constitución de los Estados Unidos de América. Dígame algo, estos hombres que andan haciendo mal o peleando con los policías, ¿están bajo la Constitución? No. ¿Los policías están bajo la Constitución? Ellos sí, porque ellos son autoridad. Desde el momento que un policía se le pone una bacha o una placa aquí y le dice que es policía, sea federal, sea estatal, sea de lo que sea, él tiene autoridad ya del gobierno. Óigalo, ya me vieron, ya llegaron. Y cuando él, aunque él la viole, pero él tenía derecho de usar esa autoridad. Escuche, el problema aquí, hermanos, es que Dios quiere cumplir y ejecutar su palabra en nosotros, pero nosotros tenemos medidas nuestras maneras, no como Dios manda, sino como nosotros nos parece bien. Por eso estamos mirando la situación. ¿Por qué Dios no nos ayuda? Simple. Dios se acuerda de su palabra. La palabra de Dios está activa. La palabra primero se escribe y después se hace viva en tu corazón. Cuando tú la crees y la aplicas, se hace viva. Mientras tanto, solamente la palabra escrita. Hay mucho creyente que trae palabra de Dios escrita, pero no ha hecho rema en su vida, no está viva en su vida, porque nomás la lee, pero no la aplica. La palabra se hace viva cuando tú la aplicas en tu vida. Y es cuando Dios se hace responsable de que esas promesas lleguen a tu vida. Por eso, iglesia, es importante cuidar nosotros cómo estamos dirigiendo nuestra vida. Cuando alguien empezamos a decirle a Dios, Señor, yo quiero hacer lo recto delante de Dios. ¿Sabe? ¿Quieres saber algo? Entonces Dios empieza a estar contigo en lo que tú vas a emprender de acuerdo a su palabra. El poner atención a lo que Dios dice nos manda estar atento a escuchar y considerar y tomar nota de lo que Dios está tratando con nuestra vida. Cada vez que usted escuche, si yo fuera usted, cuando estaba el pastor Rizo ahí, yo estaba escribiendo y me gustó mucho lo que él dijo. Yo lo apunté y dije, cierto, primero es la experiencia, luego la predicación y luego la expansión. Dije, cierto, el evangelio es experiencia personal para compartirlo con otros. Por eso hay gente que no le habla a otros de Cristo, porque no tiene experiencia con lo que vive. ¿Se fija? Es fácil, iglesia.
No le rodeemos, no le saquemos la vuelta. Dios es fácil de entender, nosotros somos difícil de aceptar para obedecer. El problema más grande de la humanidad no es, hermanos, Dios, es que no hemos aprendido a obedecer a lo que Dios manda. Hágalo en tu vida. No dejes que otro lo haga primero para que tú lo hagas. No, 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 hazlo tú para que Dios empiece contigo. Si usted quiere que Dios bendiga su casa, empiece usted primero a hacerlo. Yo, no mi esposa, no mis hijas, no mi yerno, no, yo lo voy a hacer. Y va a ver que Dios va a estar con usted. Mira, esta mujer se atrevió. Dijo, el pastor dijo que estaba sano. Yo le dije lo que había en mi corazón. Yo nomás le digo lo que, mira, yo estoy aquí orando por ustedes y el Señor me dice, di esto, yo lo voy a decir. Yo se lo digo de antemano. Le dije el domingo a una mujer que estaba aquí, yo no soy profeta, soy pastor. No me considero un profeta, soy un pastor. Una vez me dijo una persona, pero usted va a hacer esto ahora. No, señor, yo soy pastor y hasta que me muera yo creo que voy a ser pastor. ¿Ok? Pero lo que Dios me dice que yo le diga a usted cuando esté en el altar, más vale que lo agarre y póngalo en práctica, porque Dios va a hacer algo en su vida. ¿Quiere mejorar su vida? Acuérdese que Dios se va a acordar de su palabra para que tu vida entre en acción. Incline su cabeza en esta tarde. Dios es bueno. Dios